A lo largo de la historia vemos que han existido hombres y mujeres que se han comprometido con la finalidad misma de su tiempo, que es preservar o transmitir una tradición cultural. Y en especial mi bisabuelo, el licenciado Joel Müller Domínguez, fue una persona que se dedicó al derecho y a la educación. Los ladrillos, el acero, el cemento y el mármol ayudaron a construir este gran edificio. Los valores son la fuerza que lo mantienen en pie. A 78 años de nuestra fundación, la Comunidad de Jurisprudencia hemos emprendido esta serie de documentales denominada Forjadores, el cual nos ha permitido conocer y reconocer nuestras raíces y pilares institucionales en el ejercicio docente. Por todo esto y mucho más, reconocemos a las y los catedráticos como forjadores de abogados de nuestra dilecta jurisprudencia. Ubi Ius Ibi Societas. Tuvo una muy fuerte participación en lo educativo y logró escalar a cumbres muy altas en lo laboral y en lo profesional. Como abogado, él fue egresado de la UNAM. Él nació en un seno de una familia muy interesante. Mi tatarabuelo, Benjamín Müller, el padre del licenciado Joel Müller Domínguez, fue un ministro religioso. De ahí menciono que de ahí viene el pedigrí, porque fue un pastor alemán, fue un pastor bautista oriundo de Alemania que llegó a Estados Unidos y tenía la habilidad en aquel entonces, te estoy hablando a finales del siglo XIX, tenía la habilidad de ser políglota, hablaba varios idiomas. Y entonces, ante un asesinato que hubo en nuestro país de un par de misioneros bautistas de aquel país en Coahuila, lo enviaron a investigar sobre ese homicida. Y así fue como llegó el papá, Benjamín Müller, a Coahuila y en especial a Saltillo. Aquí radicó, aquí contrajo matrimonio, aquí procreó varios hijos, siendo el primogénito y el mayor de todos ellos Joel Müller Domínguez, quien tuvo una infancia muy interesante, conviviendo entre Estados Unidos y México, y concluyó sus estudios de licenciatura ya en el 1933 con don Manuel Gómez Morín como rector de la UNAM. Concluyó sus estudios como abogado. Llegó a Coahuila y se estableció en algunos asuntos con su despacho jurídico. En el área penal tuvo un gran crecimiento, llegó a ser procurador del estado y fue uno de los primeros notarios en la ciudad. Yo recuerdo haber visto el anuncio de su notaría, que estaba en aquel entonces por la calle de Ocampo, y ahí en su notaría me llamaba mucho la atención, en el anuncio de su notaría, que el teléfono era de 3 dígitos. ¿Se imaginan lo que es 3 dígitos en nuestra ciudad de teléfono? Y ahí tuvo su notaría. Siendo procurador, tuvo una muy honrosa participación. Fue Ministerio Público y desempeñó grandes e importantes cargos, pero durante toda su vida estuvo acompañado de la docencia. Fue un profesor en el Ateneo Fuente por encomienda directa del gobernador en aquel entonces, don Nazario Ortiz Garza. Él impartía la materia de etimologías y también de historia de nuestro país. Con su caminar lento y su carro Ford negro, se presentaba diariamente a sus clases en el Ateneo. Con su caminar lento le apodaban, ya en vejez de mi bisabuelo, le apodaban el Jet. Pero en aquel entonces en los salones se tenían ciertas marcas personales y él en su salón tenía libreros llenos de libros. Y los alumnos le traían algunos libros de regalo que de inmediato guardaba ahí en los libreros que estaban disponibles en su salón para quien desease leer algunos.
Pero también él tuvo un papel prominente en la formación de la escuela, y es por ello que aparece en el mural de fundadores de la escuela. Joel Müller Domínguez fue del grupo de maestros fundadores y fue el primer profesor de teoría del Estado. Por ahí encontré una credencial de cerca de 17 años después de la fundación de la escuela, pero que le acreditaba como profesor de esta facultad, firmada por el director en aquel entonces, don Francisco García Cárdenas. Y creo que esas son las historias que valen la pena, cuando se dedica uno no solo a hacer bien su trabajo, sino a preocuparse por formar a hombres y mujeres para el futuro. Él entregó en la docencia mucha de su experiencia y sin lugar a dudas pagaba de las grandes deudas que tenía con la historia. Porque si él disfrutó el nacer en un país libre, en un país en el cual pudo estudiar, en un entonces en el cual era difícil. En 1933, cuando mi bisabuelo se graduó como licenciado, en México solamente se graduaron 500 personas. 500 personas solamente en 1933. Y sin lugar a dudas él tenía una gran satisfacción por ser uno de esos 500. Y eso se convirtió en una deuda con las futuras generaciones. Y estoy seguro que por eso, hasta el día de su muerte, siguió impartiendo clases. Vio el ejemplo en su papá, Benjamín Müller, quien también murió impartiendo clases. Él murió dando una conferencia allá en Puebla y él también tuvo un destino similar. Se mantuvo hasta el último día de su vida en activo profesionalmente, no solo en el litigio y en las acciones como fedatario público, sino también como un docente.